¿Quieren ir abriendo su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 5? Porque vamos a continuar con la serie Verdaderos Discípulos. El tema es el número 12, el carácter del discípulo, parte 2. Mateo 5, versículo 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recordemos que Jesús está frente a la multitud. Hay de todo allí. Su mensaje de bienaventuranzas estaba dirigida a sus discípulos, porque la multitud quiere las cosas de él, pero no quiere compromiso. Y Jesús estaba enseñándoles sobre la condición interna de los verdaderos discípulos. La formación de carácter es la prioridad para el Maestro Jesús. Él quiere formarnos a su imagen, quiere que aprendamos a vivir como Él, a ser como Él, a pensar como Él. Y lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos son los parámetros que se requieren para vivir en el reino de Dios. En el mundo, los parámetros que vive la gente que no es creyente, pues lo que menos les importa a la gente de allá afuera y algunos aquí adentro es el carácter. Allá el mundo lo que exalta es el talento. Lo que el mundo reconoce y alaba son las habilidades de la persona, del artista, del futbolista. Lo que la gente allá en el mundo admira es el don, no les importa el carácter. Les gusta el carisma personal. Y esos son los parámetros. Allá afuera el carácter no es importante. Por ejemplo, en 1986, en el Mundial de Fútbol, aquí celebrado en México, en el partido final entre el Atlas y Argentina, entre Argentina y Alemania, un argentino, un jugador, metió la pelota a la portería con la mano y se llama Diego Armando Maradona. Ese señor a donde va, pues todo el mundo lo recibe con fotografía y quiere una foto y lo saludan. Diego, Diego, Diego. Lo tienen como un gran personaje, aunque haya hecho trampa. El año pasado, en un partido en Barcelona, entre el Barcelona y otro equipo, otro argentino, no sé si será discípulo de Maradona, pero se llama Lionel Messi, metió un gol con la mano y fue válido el gol. Y la gente tiene a todos esos personajes como héroes, como, ay, es lo máximo. O sea, no les importa para nada el carácter, la integridad, etcétera, etcétera, pero les encanta lo que hacen. Como lo hagan, eso no importa. Entonces, si hacemos una antítesis de las bienaventuranzas de Jesús con las bienaventuranzas del mundo, déjenme compartirles las bienaventuranzas del mundo. ¿Están listos? Dicen más o menos así: bienaventurados los listos que engañan a medio mundo, que serán triunfadores. Bienaventurados los ricos y famosos, porque disfrutarán las riquezas de este mundo y de la vida. Bienaventurados los exitosos y triunfadores, porque nada, no hay obstáculo que se les oponga. Bienaventurados los que no se dejan que otros los pisoteen, porque hacen valer sus derechos. Bienaventurados los que tienen una alta autoestima, porque pensarán de ellos como personas seguras de sí mismas, triunfadores. Bienaventurados los campeones, porque no saben lo que es la derrota, solo saben ganar, nunca les vendrá la adversidad. Bienaventurados los que piensan positivo, porque todo lo que piensan lo recibirán. Bienaventurados los que prosperan y no se conforman con lo que tienen,
porque ellos ganarán y obtendrán lo que el mundo ofrece. Bienaventurados los que confían en sí mismos, gócense y alégrense, porque ustedes han logrado lo que otros no han podido. Gócense cuando todos hablen bien de su éxito. Disfruten los Óscares y los Grammys que merecen solo los triunfadores. Felices los que han salido de la pobreza y la mediocridad, porque de ustedes son los reinos de este mundo. Atentamente su maestro, el lucero de la mañana. No, la enseñanza de Jesús, hermano, es diametralmente opuesta a los parámetros del mundo. Él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que necesitan a Dios, que necesitan ayuda, que no tienen recursos, porque de ellos es el reino de los cielos. Es diametralmente opuesto. Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en el versículo 5 de capítulo 5 dice, bienaventurados los mansos. Esa palabra mansos se tradujo del griego praus, que significa humilde. En la Biblia, manso y humilde es sinónimo. Entonces, bienaventurados los humildes significa manso, praus, humilde significa sumiso. Pero este vocablo, praus, se usaba en referencia a un caballo que había sido domado. Que una vez ese caballo fue salvaje, pero ahora es obediente, ahora obedece a las órdenes del que lo domó. Si el jinete jala la rienda hacia la izquierda, el caballo sabe que tiene que ir hacia la izquierda. Si es a la derecha, a la derecha. Si lo jala hacia atrás, el caballo entiende que tiene que pararse. Si lo suelta un poco la rienda y le pica con las espuelas, sale corriendo. Entonces, se habla pues de un caballo que es manso. ¿Cuántas veces se han querido subir a un caballo y le tienes miedo y te dice el jinete, no, es muy manso? O sea, muy obediente, muy humilde, muy sumiso. A tus órdenes va a responder. La docilidad y la sumisión a Dios deben ser un rasgo en el carácter del verdadero discípulo. Es decir, que un discípulo está bajo el control total del maestro. Si el maestro dice a la izquierda, ¿hacia dónde va el discípulo? A la izquierda. Eso es la mansedumbre. Si dice a la derecha, a la derecha. Si dice habla, habla. Si te dice cállate, cállate. Si te dice ve, vas. Si te dice no vayas, no vayas. ¿Por qué? Porque el discípulo, para vivir en el reino de Dios, tiene que ser sumiso, manso, humilde ante la majestuosidad de Dios, reconociendo que Jesús es el Señor y el Maestro. Pero esta sumisión, esta humildad, no es algo que se asemeje a la falta de valor para enfrentar cosas en la vida, para enfrentar cosas grandes, retos grandes. No, no significa eso. Hay una falsa concepción de lo que es ser manso. No, tampoco es una actitud pasiva de bueno, pues yo aquí estoy. No. Tampoco es una actitud fatalista. Bueno, pues que suceda lo que tenga que suceder, yo aquí estoy. No. Tampoco es una actitud apocada o fatalista, una actitud de abandono. No. El discípulo de Jesús, que es manso, como sabe el discípulo que en él ha sido depositado el poder de Dios, porque más grande es el que está dentro del discípulo que el que está en el mundo, el discípulo sabe que tiene poder, pero ese poder tiene que estar bajo control, bajo el control de Dios. Los discípulos que Jesús estaba formando, en una ocasión dos de ellos, al rechazo que hicieron los habitantes de una ciudad hacia Jesús, se acercaron con él dos de ellos y le dijeron, Señor, Maestro, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Y Jesús los mira y dice, no. O sea, ellos sabían que tenían poder, pero estaba no estaba bajo control.
Entonces, el verdadero discípulo sabe lo que tiene, la perla de gran precio, sabe el poder que el Señor le ha puesto en su ser al vivir, pero al vivir dentro de él, pero necesita la mansedumbre, y la mansedumbre te lleva a tener el poder bajo control. Entonces el manso es el discípulo que confía totalmente en el Señor, es el que confía totalmente en su palabra. Por eso es manso, sumiso, humilde. Por lo tanto, el discípulo obedece las órdenes del maestro. Hay un personaje en la Biblia que su vida me ministra mucho, me enseña mucho y nos enseña bastante, y vamos a hablar un poco acerca de él. Se llama Moisés. En Números capítulo 12, versículo 3, allí dice lo siguiente: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí en el hebreo la palabra manso es anab, que es el equivalente a praus en el griego, que es humilde, sumiso, que reconoce que Dios es el grande. Y bueno, pues este Moisés, según este versículo, dice que llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Pero los primeros 40 años de su vida, lo que menos tenía era la mansedumbre. Vamos a retroceder un poco de cómo Moisés sale a la luz en la historia bíblica. Dice la Biblia que un faraón quería matar a los hijos de los hebreos y mandó asesinarlos, y la mamá de Moisés, encomendándolo al Señor, lo echó al río Nilo. Y la hija del faraón lo rescató y lo adoptó como su hijo. Y dice la Biblia en Éxodo 21 del 1 al 15 que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Esto significa que Moisés fue a la mejor universidad del mundo, porque en ese tiempo Egipto era el imperio, el reino más esplendoroso y grandioso que había, de todos los que existían en la tierra. Entonces Moisés creció sin necesidad de nada. Todo tenía. Su madrastra era la hija del faraón, del rey de Egipto. Por lo tanto, él quería tener el último caballo, el último carro con 2 caballos de raza sangre árabe, de pura sangre, y pues Moisés nada más decía: quiero 2 caballos, mami. Y su mamá le compraba el mejor carro. O sea, tenía todo. Entonces, el tener todo y el reconocimiento, cuando él iba en la calle, decían: mira, ahí va el hijo de la hija del faraón. Entonces, todo ese halago, todas esas alabanzas, todo ese reconocimiento, producen en los seres humanos orgullo, prepotencia, soberbia. Se creía la última Coca-Cola del desierto egipcio. Entonces Moisés creció así. Pero dice la Escritura que Moisés se dio cuenta quiénes eran sus antepasados. No faltó quien le dijera cuáles eran sus raíces, y él las sabía. No dice la Biblia, pero es posible que haya ido con su madre, con su madrastra, y le haya dicho: oye, dime la verdad. Tipo novela, ¿no? Dime la verdad, ¿soy tu hijo o no soy tu hijo? Y empezó a llorar la faraona. No, no eres mi hijo, eres hijo de una hebrea. Bueno, dice la Biblia que Moisés miraba cómo oprimían los egipcios a su pueblo, y él sentía algo dentro de él que le llamaba a hacer algo en favor de su pueblo. Entonces dice la historia bíblica que en una ocasión un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Eran esclavos allí, y lo golpeaba y lo maltrataba, lo estaba golpeando, estaba abusando de él. Entonces Moisés iba pasando y lo mira y le dice: ¿y tú? Se entiende que era un egipcio de alto rango, el otro también. Pero Moisés, como era su abuelito, era el faraón, imagínense, ¿no?
Dice, oye, tú deja ese hebreo. Dice, ¿tú qué? Es un esclavo y nosotros hacemos de los esclavos lo que queremos. Déjalo o te las ves conmigo. Bueno, ¿y tú qué te crees? Pues no me creo nada, suéltalo, no lo suelto. Y dice la Biblia que agarró al egipcio, le puso una golpiza, lo mató. Mansedumbre, no tenía nada. Tenía 40 años de edad cuando sucedió esto. Dice la Biblia que huyó al desierto, pero todo estaba bajo el control de Dios. Dios ya lo había escogido desde el vientre de su madre para ser el libertador de Israel. Él ignoraba todo eso. Y Dios soberanamente lo lleva al desierto. Y ahí en el desierto vive durante 40 años. Allí no había fiestas lujosas, allí no había reconocimiento, allí había puros alacranes, serpientes, una que otra plantita por allí. Había, qué sé yo, ya no había el glamour de Egipto, ya no había quien tronarle los dedos, ya no se podía enseñorear de nada, y consigue un trabajo de pastor de ovejas en el desierto. Durante 40 años Dios estuvo tratando con su siervo Moisés. Dios lo llevó al desierto para esculpirlo, para formarlo, para hacerlo el hombre más manso de la tierra. ¿Por qué? Porque la encomienda que Dios le iba a dar, el requisito más imprescindible en el libertador que iba a ser Moisés era la mansedumbre. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que su siervo Moisés fuera sumiso, que obedeciera la palabra de Dios, porque la tarea iba a ser grande. La tarea que el Señor Jesús nos ha encomendado es grande, hermanos, predicar el evangelio. Pero es necesario que sus discípulos nos sea formado en nuestro interior la mansedumbre, la sumisión para obedecer al maestro cuando nos dice ve, vayamos, no vayas, no vayamos, etcétera. 80 años tenía Moisés, quebrantado, humillado, tocó el fondo. Y justo cuando está ya en el momento exacto, durante 40 años preparándolo Dios y formándolo, un discípulo que lo honrara. Hoy dicen que en 40 días se hacen las iglesias y los discípulos. ¿Será? Dios se tardó 40 años con Moisés y ahora algunos dicen que en 40 días tienen un buen propósito para hacerlo, dicen. Bueno, en fin. Ahora sí que cada quien su religión, ¿verdad? Entonces el siervo Moisés, trabajado por el escultor divino, humillándolo, hasta una posición en que en una ocasión Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, dice que miró hacia el monte Sinaí porque le llamaba la atención que veía un fuego allí ardiendo y lo miraba de lejos y bueno, quién sabe qué será, pero lo volví a mirar y dijo, bueno, voy a subir al monte para ver por qué causa ese arbusto, era una zarza, no se consume, está prendida en fuego y no se consume, voy a ir. Entonces dice la historia bíblica que Moisés se encaminó hacia la cumbre del monte Sinaí y miró aquella zarza ardiente y no se consumía. ¿Qué es esto? Y de pronto aparece en escena el Dios del universo y le dice, Moisés, Moisés. Y imagínense a Moisés así. Dice, bueno, el Señor le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, santo es. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Y tú quién eres? ¿Así le dijo a Dios? Pues no me los quito, fíjate, ¿cómo la ves? ¿Así le dijo? Vean la mansedumbre de Moisés, hermanos. Se quitó las sandalias, no se puso a discutir con Dios. ¿Por qué Dios
Después de 40 años le dice, ahora ya estás listo, mijo, porque ya había sido tratado. Algunos de ustedes, algunos cristianos, algunos discípulos quieren servir a Dios y eso es pues algo bueno, dice la Escritura. Pero son muy rezongones, son muy rebeldes. Quieren que Dios los use haciendo lo que les da su gana. No es así, hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Bueno, pues Dios te va a llevar al punto en el que reconozcas tu pobreza de espíritu, que hasta llores como diciendo, ya no sirvo para nada. Es cuando Dios te va a extender su mano. Dice la Biblia, Pablo a los Corintios, que lo necio del mundo escogió Dios, que lo ignorante, lo que no es, para deshacer lo que es. Esa es justamente la posición que el Señor requiere de alguien que le escoge para servirle, que reconozca que no tiene nada, que no puede nada, cuando en el mundo es todo lo contrario. En el mundo presumimos nuestros títulos, nuestras maestrías, nuestros negocios, y yo he viajado por todo el mundo y mi currículum es extraordinario. Y todo el mundo se apantalla. ¡Ah! Y acá con el Señor no hay currículum que lo apantalle, al contrario, te lo borra todo. Dice la Biblia que Pablo era una eminencia. Era un hombre muy culto, muy preparado, hablaba varios idiomas, era hebreos de hebreos, era fariseo, era un hombre muy letrado. Pero cuando conoció a Cristo, él entendió y dijo, todas las cosas que para mí eran ganancia allá en el mundo, ahora en Cristo son pura basura. No sirven los títulos delante del Señor. Y ahí está el siervo Moisés. Le dice, Moisés, vas a ir con Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Yo no puedo. Vas bien, Moisés, vas muy bien. ¿Tú puedes? No, yo no puedo. Pero yo te estoy diciendo que vayas. Pero yo no sé ni hablar. No te preocupes. O sea, el Señor llevó a Moisés al punto en el que él reconociera que no podía. Estaba en su punto. Finalmente le dice, bueno, está bien, Señor, pero si Faraón me pregunta que quién me envía, ¿qué le digo? Dile, yo soy, me envía. Yo soy el que soy, el eterno, significa el que vive por los siglos, el todopoderoso. Ahora, Moisés tenía cuentas pendientes con la ley. Recuerden que había matado a un egipcio. Él no pensó en las cuentas pendientes, él no se detuvo, él con humildad y mansedumbre obedeció a Dios. Y fue delante del faraón, y cuando lo ven entrar así como, hey, Moisés, Faraón le dice, deja ir a Israel, deja ir al pueblo de Dios, deja ir a los hebreos. Y dice, Moisés, le dice, ¿eres tú? Pues imagínense, no traía su traje como los que presumen hoy los predicadores, ¿verdad?, de $800. Traía un traje humilde. No traía el último traje de Hugo Boss. ¿Eres tú, Moisés? No parecía el gran hombre que había sido allá muy reconocido en Egipto. Era un hombre totalmente quebrantado, su expresión era diferente, muy distinto estaba ese Moisés. Y le dice, ¿y tú qué? ¿Pero qué me das órdenes a mí? Dice, bueno, yo no, vengo en el nombre de ¿quién? ¿Nombre de quién vienes? Yo soy, me envía. Ja, 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 se ríe el faraón. Y le dice, no, hombre, sácate por ahí, quítate de aquí, le dice. Si no obedeces van a venir plagas en contra de Egipto. Imagínate, ese tremendo Moisés manso y humilde, ese mismo que se sometía a Dios, está demostrando que su mansedumbre y obediencia a Dios y sometimiento, cuando iba y enfrentaba, en este caso al faraón, lo hacía con decisión. Entonces, mansedumbre no es así uno, no, mansedumbre es someterse a Dios. Esa es la mansedumbre que el Señor está diciéndole,
diciéndoles en Mateo capítulo 5, versículo 5, que estaba obedeciendo. Entonces, ese mismo Moisés, que era manso delante del Señor, va con decisión ante el mandato del Señor. Ese mismo Moisés se enojaba cuando reprendía a su pueblo, cuando se torcían. Y hay una parte en la historia allí en el Éxodo cuando dice que Moisés estaba con Dios, le estaba Dios dictando las tablas de la ley para que se las llevara al pueblo, y había dejado a toda la iglesia en el desierto, a todos los israelitas, los había dejado a cargo de Aarón, su hermano. Entonces Dios le está haciendo las tablas de la ley y le dice Dios a Moisés: Moisés, dime, Señor. Dice: desciende rápido, dice, porque tu pueblo ya se corrompió, se han hecho un ídolo. Entonces Moisés se baja con las 2 tablas de piedra que pesaban bastante y va con ellas. Entonces se encuentra a Josué, que estaba a las faldas del monte Sinaí, y le dice: vamos rápido porque el pueblo, ¿qué pasó? Entonces dice Josué: se oye voz de guerra, dice. Voz de guerra, decía Josué. Entonces Moisés le decía: no es guerra, es fiesta. Hicieron una pachanga, hicieron un antro allí en la iglesia y se han corrompido. Y dice: no, es una guerra. No, le dice: voz de canto oigo yo. Y descienden y están todos danzando alrededor de un becerro. Y dice que se enojó Moisés, ardió en ira, y las tablas las arrojó y le dijo a Aarón: Aarón, ven para acá, le dijo. Y llega Aarón: ¿qué has hecho?, le dice. O sea, nunca se ve un hombre así todo pusilánime, debilucho. No, ¿qué hiciste Aarón? ¿Qué hiciste con el pueblo? Pues es que te tardaste tú, mucha oración allá con Dios, mucho lee la Biblia, que el griego y el hebreo, y no sé cuánta cosa, y te tardaste allá arriba. Y el pueblo quería acción, quería avivamiento, querían señales, querían su fiesta en la casa del Señor. Entonces yo les dije: bueno, pues Moisés ya se tardó, traigan todos el oro. Esos fueron los primeros que empezaron a pedir joyas. Y traigan. Entonces, que hace un becerro de oro. Y dice: pues lo fundí, ahí lo trabajé con buril y salió el becerro este. Moisés ardió. Ese mismo Moisés, manso y humilde, sabía cómo operar en esa mansedumbre a la orden del Señor, porque el poder que Dios nos da tiene que estar bajo el control de Dios. Pues ese Moisés, dice la Escritura, que un día el pueblo hablaba de lincharlo, porque tenían hambre, querían carne, querían lo que comían en Egipto. Y van con Moisés, le dicen: Moisés, te vamos a dar una tunda porque nos sacaste de Egipto, donde comíamos pepinos con sal y limón, tipo mexicano, ¿verdad? Y chile. Pueden entender los que nos oyen en otros países, pepino con chile. Pues aquí en México sí comemos pepino con chile. Eso no les cabe a nadie en otros países. Nosotros somos los únicos que estamos medio, no sé qué. Pepino, bueno, y los hebreos, porque ellos comían pepino con chile y ansiaban su cóctel de frutitas con jícama y mangos verdes. Y van con Moisés, le dicen: no, nosotros vamos a regresarnos de Egipto. Además, tenemos sed, Moisés. Entonces Moisés se pone nervioso porque lo querían linchar. ¿Qué hace Moisés? Va delante de Dios. ¿Qué es lo que hace todo verdadero discípulo? Depende de Dios. No tenía él una solución y va con Dios, como Josafat. No sabemos qué hacer ante el enemigo y a ti alzamos nuestros ojos. Y va con Dios y le dice: Señor, tu pueblo me quiere linchar. Tienen sed, tienen hambre, tienen sed, se están muriendo en el desierto. ¿Qué hago? Y Dios le dice: mira, Moisés, vas a hablarle a la roca. Pablo dice que la roca que lo seguía era Cristo. Le dice: vas a hablarle a la roca, y cuando le hables a la roca va a brotar un manantial para que beba todo Israel. Entonces Moisés sale de la presencia de Dios y va a enfrentar al pueblo,
y les dice, pero ya iba como medio prendido así, ¿no? Encendido. Y les dice, ¡a rebeldes! ¡Venga para acá! Y se empiezan a juntar. Yo les voy a dar de beber. Y empieza, pero su enojo comenzó a rebasar los límites. Dice, y murmuradores, y empieza a rebasar los límites. Entonces estaba la roca, que era Cristo. Dios le había dicho, háblale a la roca. Entonces traía la vara en su mano y la golpeó 2 veces a la roca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Beban! Les dijo. Y brotó de la roca un manantial de agua y bebieron todos. Pongan mucha atención, no se duerma, esto es muy importante. ¿Qué hizo Moisés? Desobedeció a Dios. Pero sucedió un milagro. Y la gente que estaba allí, los hebreos, a ellos no discernieron, ellos no sabían nada. Es como muchos cristianos hoy. Porque ven un milagro, aunque se viole la palabra de Dios y el mandato de Dios, se lo atribuyen a Dios. No tienen discernimiento. Ellos nunca entendieron que Moisés estaba violando la orden de Dios. Ellos lo que les interesaba era beber. Y así está la gente hoy. A la gente no le importa que se viole la palabra de Dios con tal de ver milagros, como sean, vengan en la Biblia o no vengan. A la gente no le importa. Pero Dios no es como nosotros. Sin embargo, sucedió un milagro, lo cual comprueba que el poder desbordado, descontrolado, puede ser usado y aún suceder milagros. Hace rato estábamos viendo un video que yo mencioné en la mañana, se lo estaba enseñando a algunos de los, como a Chuy y a Julio, donde está un predicador ante una multitud, son como 200,000 personas, es un colombiano él, lo tienen como un tremendo hombre de Dios porque hace una de milagros impresionantes, pero lo que dice, cuando lo vieron ayer y varios que estaban ahí, se quedaron, ¡oh! Porque él está predicando y dice, usted debe, dice, usted puede obligar al Espíritu Santo. Usted diga al Espíritu Santo, ven acá. Usted puede obligarlo. Y luego lo ve así como desde arriba hacia abajo y decirle, obra en mi vida. Ay, ¿qué les parece eso? ¿Alguno de ustedes se atreverá a obligar al Espíritu Santo? Pues esos tipos sí. Ahora, había de ver en el video cómo se ven de milagros, un montón de milagros, pero Dios se las va a arreglar con aquel tipo, con aquel colombiano, como se las arregló con Moisés y como se las arregló con David y con cualquiera que violente su palabra. Eso está así como para infundir temor a Dios. Entonces bebe todo el pueblo, se saciaron y Moisés pues se queda. Pero Dios le dice, Moisés, ven para acá, le dice. Y otra vez la humildad de Moisés, dime Señor. Dice, Moisés, me desobedeciste, Moisés. Yo te dije, háblale a la roca y tú la golpeaste 2 veces. Por cuanto me has desobedecido, le dijo, te tengo que disciplinar, Moisés, por amor, porque te amo, porque el Señor al que ama, disciplina. Miren, Dios no es ningún padre consentidor como muchos de los que estamos aquí. Dios no nos deja hacer lo que nosotros queramos, como algunos padres que estamos llenando este auditorio, que van de visita ahí con la amiga, el hermano, qué sé yo, y el chiquillo agarra todo y lo agarra y lo rompe, y está ahí, deja ahí. Pero con una pasividad así, y luego la señora, ay hermana, y luego, niño, deje ahí, y luego el chiquillo, qué desesperación. ¿Han visto a gente así? Yo siento una desesperación que están los padres ahí
Y el chiquillo y la chiquilla andan haciendo de todo. Y los padres, niña, ay, qué desesperación. Son consentidores. Bueno, ¿han visto los niños que son traviesitos y llegan allí? Está la abuelita sentada ahí con sus vendas porque le duelen las piernas. Entonces llega el chiquillo y le da un puntapié a la abuelita. ¡Ándele! Y luego la abuelita, ¡hijo! Le dice a su hijo, tu hijo me dio un puntapié. Ay, hijo, le dice el papá, qué desesperación. Qué desesperación. Ahora, ¿ustedes creen que Dios es así de consentidor? Pregúntenle a David, pregúntenle a Jonás, pregúntenle a Moisés, pregúntenle a Pedro. Dios no tiene consentidos, hermanos, y algunos cristianos piensan que son consentidos de Dios. Discúlpenme, yo los voy a desengañar. Dios no es ningún consentidor de nada. No te va a dejar pasar una sola. ¿Por qué? Porque Él sabe que si así como el Padre no, primero es un puntapié y después le avienta la Coca-Cola a la abuelita. Eso es cuando está chiquito y no lo amonestas y lo pones un alto. Después no va a tirar un puntapié, va a tirar un balazo. ¿Ah? Y después vas a, ¿por qué, Dios mío, me diste esta cruz? A la cruz verde vas a ir a parar por falta de entendimiento. Pues Dios, hermanos, no consiente absolutamente nada, nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor, hermanos. Y la disciplina es la manifestación de su amor. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Moisés, ven para acá. Dime, Señor, Moisés, no me obedeciste, Moisés. Yo te dije que le hablaras a la roca y tú golpeaste. Por cuanto me desobedeciste, fíjate, y me deshonraste enfrente del pueblo. Esto mismo pasa con cualquiera, conmigo, contigo, con el colombiano, con el que sea. Por cuanto me deshonraste, Moisés, no te puedo dejar así. No vas a entrar a la tierra prometida. Y a mí me impacta sobremanera la mansedumbre de Moisés. Sí, Señor, sí. Vamos a Deuteronomio 34 para que vean. Deuteronomio 34. Moisés había perdido el control del poder de Dios. Deuteronomio 34. Ay, hermanos, qué lecciones de la Biblia. Lo disciplinó por haber perdido el control, como cierto gobernador. Le dijo, no, Moisés, tú no puedes dar esos discursos ante el pueblo. No, yo no. Aunque no hay quien te absuelva, Moisés. Te puede absorber aquel, Moisés, pero conmigo te las vas a ver, porque yo no consiento eso. No entró a la tierra prometida. Deuteronomio 34, versículo 1 dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Era una vista impresionante, como la del comercial. Les dijo, todo esto va a ser tuyo. Dice el versículo 3, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Era una vista impresionante. Desde ahí se alcanzaba a ver los manantiales de agua, se podían ver los árboles con fruto, se podían ver las aves exóticas, era todo un paraíso. Dios había dicho que esa tierra era una tierra de bendición, donde fluía leche y miel, todo tipo de bendición, y ahí habrá de todo y no te faltará nada.
Esa era la tierra a donde Dios los quería llevar. Y ahí está Moisés mirando todo aquello. Imagínenselo a Moisés mirando aquello y viendo al Señor. No, no voy a... No, Moisés. Está bien. Versículo 4. Le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Wow. A mí me impacta que Moisés, en verdad que era el hombre más manso de la tierra. Ciertamente en esa ocasión perdió el control del poder que Dios le había dado y de la autoridad. Pero toda violación y desobediencia merece una reprensión de parte de Dios. Parece drástica la decisión que Dios tomó, pero ¿quién puede discutir con Dios acerca de qué disciplina merece cada quien? Nadie puede atreverse, ni deben de hacerlo. Pero a mí me impacta a Moisés que no discute con él diciéndole: ¿con esto me pagas? Todo lo que hice por ti y por tu pueblo. No hubo una sola discusión de Moisés, lo cual comprueba su mansedumbre, su humildad y sumisión total. Está bien, Señor, si tú lo has decidido que todo esto que sea de esta manera, está bien, Señor. ¿Se acuerdan que hace 8 días yo les conté de que una jovencita de la congregación murió de cáncer? Oramos por ella, Dios tuvo a bien llevársela. Pero resulta que hace 8 días, un matrimonio que probablemente esté aquí, se me acercaron, y hace como mes y medio, se me acercaron pidiendo oración porque el varón tenía cáncer y ya le habían diagnosticado, ya estaba sentenciado a muerte. Y vino junto con su esposa muy afligidos pidiendo oración. Y oramos. Y el domingo al final de la reunión se suben y ¿cómo estás? Le dije. Me dice con una sonrisota y él y su esposa: pastor, es que ya no tengo nada de cáncer. Dios me limpió todo el cáncer. Es un hombre de unos 70 años, no sé. ¿Está aquí ese varón? ¿No? Bueno, no, ya los de medio para atrás yo ya no alcanzo a ver. Así es que, quién sabe. A ver, ayúdame, Chuy, tú que tienes vista de águila o de chiva. Entonces me dice: estoy totalmente limpio de cáncer, estoy sanado, pastor. Oh, pues nos regocijamos y todo. Pregunta: ¿por qué dejó a este hombre de 70 años y se llevó a la joven de 21 años? Porque él así lo quiso. Ahora pregúnteme cómo están los padres de la jovencita, que probablemente estén aquí, que yo les conté lo que habíamos hablado hace una semana. Pastor, tenemos paz, estamos contentos con la voluntad de Dios, nosotros creímos hasta el final, Él quiso llevársela, se la llevó. Ah, qué diferente, hermanos. Estamos aceptando la voluntad de Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Mansedumbre. ¿Saben qué sucede en el corazón de Dios cuando uno de sus discípulos reacciona con mansedumbre ante su voluntad? Por eso Él dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán. Y muchos de nosotros, muchos cristianos en las iglesias y en el cristianismo de hoy, no pueden tener una aflicción, no pueden tener una confrontación, no pueden tener una escasez, porque ya están luego reclamándole a Dios: yo diezmo, nunca te he dejado de diezmar, ¿y por qué me pasa esto? Y Dios nomás los ve así: ah, ¿qué más? ¿Qué más? Y también acuérdate cuando yo te serví, cuando yo quién sabe qué. Hermanos, ese es un espíritu altanero, ¿eh? No vas a llegar a ningún lado reclamándole a Dios. ¿Tú crees que Dios va a cambiar su plan porque le reclamas y se va a sentir tú humillado? Ah, ¿a poco porque el colombiano aquel dice: tú obliga a Dios a que obre a tu favor? Hermanos, no, yo les recomiendo que no lo hagan. Yo les recomiendo lo que Jesús nos enseñó: bienaventurados los que aceptan la voluntad de Dios, sea como sea. Esos son los mansos de la tierra, hermanos. Qué impresionante historia.
Ah, mansedumbre hasta la muerte. Finalmente, bueno, pues Moisés, dice el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? Dios. En la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Era un viejecito entero. Yo me lo imagino allí. Entonces, ya me voy. Viejito sí, pero entero, fuerte. Sí, Moisés. Pero dice la Biblia que ante los ojos del Señor la muerte de sus hijos es deseada, es amada la muerte de sus hijos, porque nos quiere tener con Él. Y cuando Dios llama a cualquier hijo de Dios, los familiares, debemos aceptar la voluntad de Dios, porque Él es el dueño, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el verdadero discípulo tiene esa actitud de mansedumbre. Versículo 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Pero Israel no quedó allí, fue introducido a la tierra prometida por un joven llamado Josué. Cuando Dios le dice, Josué, ven para acá, si tú me obedeces como mi siervo Moisés, o sea, Dios, el concepto de Dios acerca de Moisés no cambió por un error, ¿entienden? No cambió. Si tú haces lo que mi siervo Moisés, como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo. Pero alcanzan a ver la distinción entre lo que es la disciplina por amor, que Dios no tiene por inocente al culpable, que Él no es un padre consentidor y tiene que obrar. No podía Él dejarlo así, porque ante el pueblo todos se dieron cuenta, de alguna manera, posteriormente se dieron cuenta que había violentado y desobedecido la palabra de Dios, y el pueblo necesitaba ver que Dios no lo consintió, que era su siervo escogido y amado. Pero si Dios lo hubiera dejado sin disciplina, el pueblo, si de por sí se desenfrena, hubiera sido peor para Israel. Por eso Dios no puede dejar pasar absolutamente nada, pero eso es por nuestro bien. Hubo un profeta llamado Jonás que había aceptado el llamado de Dios. Jonás, ve y predica a Nínive. No tengo ganas, ¿cómo la ves? No, ¿y qué vas a hacer? Pues no voy. Y agarró el crucero del amor, ahí dice que viaja allí por todas las Bahamas y todo. Dice que Dios preparó un tremendo huracán llamado Katrina. Y dice que lo sacudió el barco, de tal manera que casi se ahogaba, y Jonás dijo al capitán, yo soy el culpable, por mi culpa, échenme al mar. Lo tiraron al mar y Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y en el vientre del pez, ya cuando pisó fondo, empezó, ay Señor, ay Señor, ay Señor, es que, Señor, perdóname, Señor. Mira, voy a cumplir lo que te prometí, Señor. Y empieza él a reconciliarse con Dios en un espíritu humilde. Entonces Dios mandó al pez que vomitase a Jonás en tierra. Y sale Jonás alabando al Señor y le dice, Jonás, Jonás, y le dice Jonás, heme aquí, Señor, heme aquí. Ah, qué distinto, ¿no? Dice, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dice, que vayas a Nínive y les prediques. Sí, voy. Fue. Un día Dios le dijo a David, mejor dicho, David le dijo a su general, cuéntame a todo el pueblo, haz un censo y cuéntalos. Entonces Dios le habla al profeta Natán y le dice, voy a decirle a Moisés que no los cuente. ¿Quién fue? David. Siempre con tanto, lo dije para ver si no se me estaban durmiendo. Bueno, ese es el cliché de mi hermano, ¿no? Entonces, pues ahí va el profeta y le dice, David, pásale, le dice. Así dice el Señor. Fíjate la mansedumbre del profeta también, Ir a decirle al rey, ir a enfrentar al rey y decirle que Dios le dijo,
no cualquiera tiene esas agallas, porque muchos hoy dicen, ay no, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ay, ¿quién no peca? Ay, ¿quién soy yo? Y todas esas cositas que no tienen que ver nada con la mansedumbre, Esa es desobediencia. Entonces ahí va el profeta y le dice, David, así te dice el Señor, te dije no los contaras y los contaste. Y Dios te dice, escoge una de estas tres cosas. Y las tres cosas que le dijo eran terribles, era una disciplina que le iba a doler. Finalmente David escoge la que él consideró la mejor de entre las peores. Y dijo, no, pues si caigo en manos de los enemigos, o si se enseñorean de nosotros aquellos, no, en las manos de Jehová mejor, su misericordia es grande. Y que empieza la mortandad, una disciplina bien tremenda. Entonces David va con Dios y le dice, Señor, Señor, ya, ¿ellos qué culpa tienen? Yo soy el culpable. Y en ese momento cesó la mortandad. ¿Hasta qué punto Dios nos quiere llevar para entonces poder hacer su obra en nosotros y usarnos? Hasta el punto de hacernos pobres en espíritu, hermanos. Que hasta lloremos porque no podemos. Y que con mansedumbre aceptemos la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Quiero lo que me corresponde, ya estaba grande. Y el padre del hijo pródigo se lo dio y se fue. Y gastó todo. Se fue a derrochar el dinero con mujeres, dice la Biblia, con rameras. Se metió a los mejores antros de Jerusalén. Hizo todo lo que quiso. Y el Señor, este es un ejemplo de cómo el Señor trabaja con nosotros, con sus hijos. Entonces dice que llegó un momento en que se le acabó todo. Y estando en lo peor que a lo que un judío se podía enfrentar, cuidar cerdos, ay, olvídense, ¿no? Era lo peor. Lo hizo que tocara fondo, y cuando estaba allí tocando fondo, cuando ya no tenía nada, absolutamente dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Y volviendo en sí dijo, he pecado. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como, ni siquiera como tu hijo, sino como uno de estos jornaleros. Y se levantó y fue. ¿Cómo lo recibió su padre? Lo abrazó, lo besó, apestando a cerdo, Pero ¿por qué lo abrazó y lo consoló y lo cubrió y le puso un anillo y sandalias nuevas y le hizo una fiesta espiritual, Porque hoy los cristianos hacen fiesta que se vale de todo. Y lo abrazó, le besó, lo cubrió, le puso una vestidura nueva y dijo, vamos a hacer una fiesta con danzas y todo porque mi hijo ha regresado. ¿Hasta cuándo el Señor obró y lo restauró a su posición? Cuando reconoció que él había pecado, que él no podía ya. Entonces es cuando Dios obra. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué nos está enseñando aquí Jesús con este discurso? Esto es lo que yo quiero que tengan en el corazón mis discípulos. Mansedumbre. Vamos a Santiago 1:16, rápidamente. Santiago 1:16. Qué tremendo. A Pablo el apóstol tenía una tendencia de enorgullecerse, luchaba con su carne, estaba acostumbrado al reconocimiento mundano. Y un día Dios lo arrebató al tercer cielo y vio cosas, que Dios le dijo, a nadie se las cuentes porque no quiero que se las cuentes. Y él guardó silencio. Y dice que a causa de las grandezas de las revelaciones, para que no me enaltecieran sobremanera, me fue dado un aguijón. ¿Se acuerdan de esa escritura, ese pasaje? Un mensajero de Satanás que me abofeté y cayó postrado Pablo y oró 3 veces. He pedido 3 veces que lo quite de mí,
Y el Señor me ha dicho, no, bástate mi gracia. Está bien, Señor, está bien, está bien. ¿Notan la mansedumbre de Pablo? ¿Notan la mansedumbre de David a la reprensión del Señor? ¿Notan la mansedumbre de Moisés? ¿Notan la mansedumbre de Enoc? ¿Notan la mansedumbre de Noé? ¿Y de las mujeres que sirvieron a Dios? ¿Que se sometieron al Señor? Veamos estas escrituras, Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. Si disciplinó a Moisés, nos va a disciplinar a nosotros. Si lo hizo con David, a nosotros también. Él no cambia. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Al contrario, tú pierdes el control, Dios se hace a un lado, pero después arregla cuentas contigo. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo debemos de recibir la palabra de Dios que ha sido implantada? Con mansedumbre, con sumisión, con humildad. Pero ¿qué sucede con algunos discípulos de Cristo? Por ejemplo, los que son casados. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor que trates bien a tu esposa? ¿Cuántas veces? Ah, pero que eso no es para mí. Una señora me dijo, no, mi esposo me dijo, así soy yo y ni Dios me cambia. Ah, no. ¿Ni Dios te qué? ¿Así eres tú? Ay, yo ya me empezaría a tratar de aminorar el dolor, ¿verdad? Así soy yo, ja, ja, ja. ¿Así eres tú? Pues fíjate que no le agrada al Señor, ¿cómo lo ves? Pero no somos mansos para recibir la palabra implantada. Ay, ya va a empezar otra vez el pastor. Porque no hay mansedumbre, hay pura rebelión. O eso no es para mí, eso no me compete a mí. Que yo, además, ¿qué le importa el pastor? A mí nada, hazlo, si quieres mata a tu esposa. Dale puntapié lo que quieras. A mí no, conmigo no es el asunto. Es entre tú y Dios. Ese es el punto. Y entonces, ¿por qué hay todo eso? Porque no hay mansedumbre. Pero escúchame, si tú eres hijo de Dios, si tú eres nacido de Dios, va a tratar contigo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Aceptan la disciplina del Señor? ¿Aceptan 40 años en el desierto? A ver, otra vez. Se pusieron nerviosísimos. Con mansedumbre la palabra de Dios. Fíjate que el verdadero discípulo acepta la disciplina del Señor con mansedumbre, porque sabe que desobedeció y con mansedumbre la acepta. ¿Sabes que nuestro máximo ejemplo de mansedumbre es Jesús? En Mateo 11:28 dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, o sea, los que reconocen que están cansados, que están trabajados, agotados, sin fuerza, que no se pueden valer por sí mismos, que no tienen nada. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, enjugaré tus lágrimas, te atraeré hacia mi pecho, te consolaré. Fíjate qué escena, ¿eh? Y yo os haré descansar. Cuando tú estás muy afligido y vas y lloras en el hombro de tu amigo, tu papá, tu esposa, después de haberte desahogado, entras en un estado así como de relajación, ¿te has fijado? Así como de descanso. Gracias por escucharme, le dices, así limpiándote tus lágrimas. Necesitaba que alguien me escuchara, necesitaba que alguien me escuchara y gracias, tú dices, ¿no? Me siento bien, muchas gracias, estás agradecido. Ahora imagínate,
con el Señor. Imagínate que tú vas con Él. Pero ¿quiénes son los que van con Él? ¿Los autosuficientes, los campeones? ¿Los exitosos? ¿Los prósperos? Como los de la Odisea. No tenemos necesidad de nada porque somos ricos. No tenemos necesidad de nada. Os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, ¿qué es el yugo? Su palabra, sus mandamientos. Porque mi yugo es fácil, dijo. ¿Fácil? Es fácil para los mansos. Es difícil para los rebeldes. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y dejarás de sufrir, hermano. Hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendamos de Jesús que Él es manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan que Él por múltiples veces dijo: yo hago lo que mi Padre me dice? Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Cuando estaba en agonía en Getsemaní dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. En otra parte dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Yo siempre hago lo que mi Padre le agrada. Sumisión. Esa sumisión al Padre en la misión que Dios le encomendó hizo que se despojara, fíjate. Dice en Filipenses 2, se despojó y se hizo, ¿qué? Siervo. ¿De quién? De todos nosotros. En mandamiento, bajo la orden y el mandamiento y voluntad del Padre, por lo cual, dice, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Estás entendiendo quiénes son a los que Dios usa y quiénes son los verdaderos discípulos? Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Yo creo que el mensaje es muy claro, no es complicado. Déjeme leerle unos versículos en Job capítulo 5, casi sin comentario, sobre los mansos, lo que dice la Biblia. Hay un montón de versículos, pero nada más vamos a poder leer unos cuantos. Chuy Mariscal, si me ayudas con el piano, gracias. Job capítulo 5. Vean las bienaventuranzas a los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dijo Jesús. La heredad que recibían en el Antiguo Testamento era la tierra prometida. ¿Cuál es la heredad para nosotros en el Nuevo Testamento? Todas las promesas de bendición que tiene en Cristo. Somos herederos de Dios en Cristo. Job capítulo 5 versículo 11 dice, vamos desde el 10, el 9, perdón, 5:9, el cual hace cosas grandes, o sea Dios, e inescrutables, ininvestigables, y maravillas sin número, que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Escuchen, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Capítulo 22 de los Salmos. Salmos 22, versículo 26. Comerán los humildes, o los mansos, acuérdense que es un sinónimo, y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Salmo 25, versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Casi nada, ¿verdad? Salmo 138. En el versículo número 6. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Excelso significa que está arriba en las alturas, por encima de todos. Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Dónde está el humilde? Abajo. El colombiano decía así en el video, se miraba:
obligue al Espíritu Santo, así como que se te hinque el Espíritu Santo aquí y obliga a lo que te hagan las cosas. Qué blasfemia, hermanos. No. El Señor está encima de nosotros y al humilde atiende, mas al altivo, ¿qué hace Dios? Mira de lejos, no quiere saber nada de ese, no lo escucha. Isaías 29, 19. Isaías 29, 19. Ay, mira qué bonitos versículos. Entonces los humildes crecerán en alegría. ¿Se acuerdan que Jesús dijo bienaventurados, felices, dichosos? Sumamente felices. Los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Otra vez Dios establece la posición de cada uno. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, de los que lloran. Finalmente, Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Vamos desde el 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Quién está arriba? Él. ¿Quién está abajo? Nosotros. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y de dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Escuchen, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Déjame terminar con una historia que me atrapó allí mientras leía. Resulta que un hombre llamado Booker Washington, allá por los años 1800 en los Estados Unidos, este hombre era de raza negra, era hijo de esclavos. La esclavitud prevalecía en los Estados Unidos en ese tiempo. Él trabajó en una mina de carbón, trabajo pesadísimo. En 1872 ingresó con mucho esfuerzo y muchas luchas y oposición, ingresó a una escuela para negros, exclusivamente recibían a puros negros ahí. Posteriormente esa escuela llegó a ser lo que hoy es la Universidad de Hampton en los Estados Unidos. En 1879 se convirtió él mismo en profesor del Instituto Hampton. Dice la historia que en ese instituto fundó una escuela nocturna exclusiva para negros. Pero tuvo tanto éxito la escuela, el nivel académico había subido tanto que superaba las escuelas de ese tiempo, y su éxito era notorio como director de esa escuela. Esa escuela hoy es toda una universidad, donde comenzaron a ingresar negros y blancos porque querían una buena preparación académica. Y dice su historia que el 18 de septiembre de 1895 pronunció un discurso. El discurso, reduciéndolo así un poco, era que él estaba animando a los negros, escuchen, a reconocer su inferior categoría social. ¿Qué? Sí, que primero debían de reconocer su inferioridad académica y en todos los rubros, por las condiciones en las que vivían. Tienen que primero reconocerlo, decía el profesor Washington. Y a partir de ahí, de reconocer su verdadera condición,
Deben de luchar para superarse, estudiando y preparándose para salir de esa situación. Pues se le armó el problema, porque muchos se le opusieron. ¿Por qué? Porque consideraban su discurso una propuesta muy pasiva. ¿Cómo que reconocer y ponernos calladamente a trabajar y a estudiar para salir de allí? No, aquellos querían guerra, querían golpes, querían levantarse y pisotear al blanco que los estaba pisoteando. Consideraron la propuesta de Washington humillante y carente de dignidad, dijeron. Bueno, todo esto lo investigué porque yo leí una anécdota de su vida y dije, bueno, voy a investigar quién fue este señor, y lo encontré. Pues esta anécdota dice que una vez el profesor Booker Washington, caminando por una de las calles de Alabama, esta calle se distinguía porque había comercios que eran frecuentados por los ricos y los blancos, solamente blancos. A los negros no los permitían, pero él estaba de vacaciones el periodo en la universidad. Dice que él se atrevió a pasar por la calle esa, ¿no? Y mientras iba caminando, pues la gente lo miraba así con desprecio. Pero dice esta anécdota de su vida que una señora blanca y rica lo detuvo y le dijo, hey negro, le dijo, gánate unos $, y ven a cortarme un poco de leña. El profesor Booker Washington se rió y dijo, dice que se subió las mangas de su camisa y dijo, por supuesto señora, dice, vamos a donde usted me diga dónde puedo hacer yo ese trabajo. Y este catedrático universitario empezó a hacer la humilde tarea de un leñador. Y mientras cortaba la leña, se ensució todo. Le dijo a la señora rica, ¿dónde quiere que se la ponga? Dice, pues junto a la chimenea. Entonces ahí está trabajando el catedrático en la universidad, sin decir quién era ni nada. Él lo hizo. Pero dice la historia que una vecina de la mujer rica era una joven alumna de la universidad donde este hombre era el catedrático, era el director. Entonces dice que cuando lo miró dijo, wow, es el director de la universidad. Qué privilegio que esté con mi vecina. Ay, ¿cómo le habrá hecho para que el director haya visitado la casa de ella? Dice, pero ¿qué está haciendo el director? Lo vio todo sucio, todo tiznado. Bueno, no se le notaba mucho, digamos, ¿no? Y dice que lo miró y dijo, ay, y le quedó la intriga a la joven, ¿no? Y al otro día, dice la historia, que fue con la señora y le dijo, oiga señora, cuénteme, ¿cómo fue que usted vino aquí, el profesor, y se puso a partir leña y a trabajar aquí junto a usted, y usted sentada allí? Dice, pues es un negro. Dice, sí, es un negro, dice, pero es el señor Washington, es el director de la universidad fulana de tal. Dice, ¿quién? Es el director, allí yo estudio. Dice la historia que la mujer sacó una cita al siguiente día con el profesor, la recibe en su despacho y la señora, muy avergonzada, le dice, profesor Booker, discúlpeme por favor, le ruego me disculpe por haber... Y empezó con las disculpas y el maestro le dijo, está bien señora, está bien. Dice, mire, un poco de ejercicio físico hace mucho bien. Aparte de que es un gozo servir a alguien. Wow, ¿saben cómo se llama eso? Humildad. Ese no fue el clásico, ¿no sabe quién soy yo? Imagínate que un día confunden a Bill Gates y le truenan los dedos, le dice, con un viene. Se baja de su Bentley, ¿verdad? Un auto de $1 millón, y de pronto y luego, échame aguas, dime cuidado.
¿No sabes que soy Bill Gates? Lo primero que sacamos es eso. Pero he ahí la grandeza de ese hombre. Pero déjenme terminar con esto. Ahí no acabó la historia. Esta mujer, ¿saben lo que hizo? Convocó a todos los ricos de su barrio y les contó la historia y les dijo: debemos hacer un patronato, debemos de aportar dinero, porque esa universidad es dirigida por un hombre grande. Hicieron un patronato, donaron mucho dinero. Esa escuela hoy es una universidad, hermanos, donde estudian muchos estudiantes que tienen becas. ¿Saben de dónde viene toda esa bendición para muchos miles de estudiantes? De ese señor negro, que por una actitud humilde sigue bendiciendo, aunque él ya murió. Eso es exactamente lo que el Señor quiere, que seamos bendición. Pero no podemos serlo si no somos mansos y humildes de corazón. ¿Cuántos quieren? Pónganse de pie y vamos a orar. Dígale esta oración al Señor: Señor, te damos gracias porque te has fijado en nosotros. No porque somos grandes personajes, tampoco nos vas a hacer grandes personajes. Al contrario, tú enseñaste, Jesús, que cuando cualquiera de tus siervos hiciese tu voluntad, lo único que podemos decir es: siervo inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Pero síguenos formando, Señor. Sigue plasmando tu carácter en nosotros. Ve produciendo cada día, Señor, un espíritu manso y humilde, y que tiemble a tu palabra, obediencia, sumisión. Sigue formando a tus discípulos, Señor. Te damos gracias por incluirnos en las filas, en la lista de tus alumnos, Señor, de tus discípulos. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.